Compatriotas, me dirijo a ustedes ante los anuncios hechos por el presidente Maduro en el ámbito económico. Son anuncios hechos a destiempo y carentes de un plan. Además, han sido antecedidos de un conjunto de mentiras y excusas. Los hace un gobierno débil, sin credibilidad ni autoridad ante el país, responsable de la más profunda crisis que hayamos jamás confrontado los venezolanos. Les hablo desde el exilio, donde me encuentro producto de la persecución política de Maduro y su fiscal. Me persiguen por denunciar este desastre y no avalar la destrucción del país. A pesar de ello, sigo luchando, como siempre, al lado de los intereses del pueblo y los trabajadores. Recibo sus mensajes y comparto sus preocupaciones. Comienza el presidente Maduro su alocución evadiendo su responsabilidad como si acabara de llegar al gobierno. Le echa la culpa de la crisis a la política petrolera del comandante Chávez. Me trata de utilizar, a pesar de que ya tengo 4 años fuera de PDVSA y fuera del país, como el chivo expiatorio de su propio fracaso. Maduro miente. No es verdad que su gobierno haya padecido los precios de petróleo más bajos de la historia. No, la verdad es que a fines de los años 90, el precio de nuestra cesta rondaba los $10 por barril. Así lo recibió el comandante Chávez. Luego, hasta el año 2005, nuestro precio se mantuvo entre 22 y 40 dólares el barril. En el año 2009, nuestro precio cayó hasta los 30 dólares el barril. Fue solo durante un periodo de 4 años que el precio estuvo entre 95 y 100 dólares el barril. Y fue precisamente gracias al liderazgo del comandante Chávez y a nuestro trabajo en el seno de la OPEP. Nadie le cree a Maduro cuando afirma que desde el exterior se sabotea la producción petrolera. Todo el país sabe que desde la intervención de PDVSA en agosto del año 2014 se ha producido de manera insólita la persecución y desmantelamiento de sus estructuras operacionales, de sus liderazgos. Se han encarcelado directivos, trabajadores y gerentes, acusándolos de corrupción, pero sin darle juicio ni derecho a la defensa, destruyendo la moral y la autoestima de toda la empresa, de la que hoy sus profesionales abandonan por miles. El presidente Maduro ha nombrado sucesivas juntas directivas de PDVSA, todas ellas extrañas al sector, desconocedoras del funcionamiento de la empresa. Actúan motivados por los intereses de los grupos a los cuales representan. Paralizaron los procesos claves de la empresa. Señor presidente, PDVSA se ha desmoronado bajo su dirección. Hoy día nuestra empresa, que en el año 2014 producía 3 millones de barriles día de petróleo y abastecía el mercado interno, hoy, a duras penas, produce 1 millón de barriles día. Sus refinerías operan parcialmente y sus exportaciones están comprometidas con los acreedores que usted ha contratado. La destrucción de PDVSA es responsabilidad de Maduro y sus equipos. He denunciado sucesivamente en mis escritos y entrevistas que PDVSA está en vías de privatización, que se entrega a empresas transnacionales como se hizo con el arco minero. Miente Maduro cuando afirma que el comandante Chávez no sufrió agresión financiera, ni guerra económica, ni bloqueo del financiamiento. No, jamás tuvimos posibilidades de acceder a las fuentes tradicionales de financiamiento, ni al crédito, y PDVSA ha sido objeto de sanciones desde el año 2010. Por eso, mantuvimos y cuidamos la producción de PDVSA y con sus exportaciones y sus fortalezas logramos apalancar mecanismos alternativos
de ahorro y financiamiento, el Fonden, el Fondo Chino, créditos rusos y sí, emisiones de bonos en el mercado internacional, pero además por primera vez en el mercado nacional entre los venezolanos. La gran diferencia es que en el gobierno de Chávez ni él ni su equipo económico improvisábamos, ni se evadían responsabilidades. Pudimos darle al país estabilidad y crecimiento económico, a pesar de haber sufrido golpes de Estado, sabotaje petrolero, Plaza Altamira, desestabilización, violencia política y todo tipo de problemas. No sabe o miente descaradamente Maduro cuando afirma que el control de cambios fue lo que garantizó los ingresos para el desarrollo social. No, señor presidente, fue precisamente nuestra política de plena soberanía petrolera, el ajuste de regalías, la reforma fiscal petrolera, la migración de los convenios operativos y la nacionalización de la faja, lo que nos permitió, a través de PDVSA, la roja rojita, captar más de 500.000 millones de dólares en el periodo en el cual estuvimos justamente nosotros al frente de la política y la empresa. Dinero que entregamos al Ejecutivo Nacional, es decir, al gobierno del comandante Chávez, para hacer, como lo hicimos, con gran éxito y por primera vez en nuestra historia petrolera, una distribución popular y revolucionaria de la renta a favor del pueblo. Esta es una verdad gigantesca que, sin embargo, usted insiste en omitir. Presidente, este monto de 500.000 millones de dólares incluye los 45.000 millones de dólares que le entregamos solo en 2014 a sus encoex para salir de la crisis, la cual advertí en los documentos que le entregué en sus manos y que expuse al país y al tercer Congreso del PSUV. En aquel año estábamos a tiempo de desarrollar las propuestas del plan que le presentamos. Usted no hizo nada, al contrario, nos alejó y nos extrañó del país. Nuestra política petrolera es lo único que nos salvará de esta profunda crisis. No se puede decretar el fin del modelo petrolero. Si no nos reconocemos como un país petrolero, se está cometiendo un grave error estratégico y es la antesala, la justificación para privatizar PDVSA y la entrega del petróleo. Solo la renta petrolera será capaz de mantener nuestras conquistas sociales y superar nuestro modelo económico a uno basado en el trabajo. Maduro señala que se ha instalado un modelo económico del capitalismo salvaje. Es cierto, pero ello ha sido así durante su gobierno, desde que es usted presidente. Esto se expresa en la hiperinflación, ciertamente criminal, la mega devaluación, la especulación, el desabastecimiento y la destrucción del aparato productivo. El presidente Maduro pide que midamos por resultados. Yo lo reto a que demuestre que su gestión ha sido mejor que la del gobierno del presidente Chávez. No se puede usted seguir escudando en los bajos precios del petróleo, pues también los tuvimos antes, ni en la guerra económica, siempre la hemos sufrido, ni las conspiraciones, que siempre las ha habido. Los resultados están a la vista. Se anuncia la eliminación de 5 ceros a la moneda. Esto, de manera aislada, sin un plan, es como maquillar a un muerto. La política monetaria de su gobierno no existe. Se han mantenido valores artificiales del bolívar respecto al dólar, solo para enriquecer a las élites que han tenido acceso a las divisas del Estado. Este anuncio es una medida efectista que pronto se diluirá en la realidad. Nadie cree en la conducción económica del gobierno. Se imprime dinero inorgánico, sin respaldo, con lo cual se sostiene la mentira de que se proteja al pueblo, con bonos y aumentos que se los traiga la inflación en cuestión de horas. Hoy día somos mucho más pobres que hace tan solo 5 años. El petro, además de inconstitucional, es un fraude,
al no tener posibilidades de transarse. No circula, nadie lo intercambia, es una mentira más. Sin embargo, se anuncia que el bolívar soberano se anclará al petro, que no existe como referencia en la economía, que no se sabe su valor, que nadie acepta. Se colocan en respaldo del petro reservas petroleras, las del bloque Ayacucho 1 de la faja petrolífera del Orinoco, que son propiedad de la nación, y por tanto, como dice la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos del comandante Chávez, son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Pero además deben ser extraídas del subsuelo con grandes inversiones por la industria petrolera nacional. Igualmente, se le asigna el bloque Ayacucho 2 al Banco Central de Venezuela. Nuevamente se viola la Constitución. Estas medidas solo significan que el gobierno de Maduro está listo para privatizar la faja petrolífera del Orinoco y emitir títulos de propiedad para ser transados por los especuladores financieros. Estos son los aspectos más graves de los anuncios hechos. Es importante denunciarlos porque es que la economía define el rumbo del país y lo único que confirman los mismos es que vamos directo al abismo, que seguiremos en este caos de un gobierno improvisado y autoritario. El presidente descalifica y persigue la crítica, la criminaliza, como si este ejercicio democrático fuera un delito o una moda. ¿Es acaso una moda y un show el hambre que padece nuestro pueblo? ¿Los niños comiendo de la basura? ¿Las mafias del bachequeo del contrabando? ¿El aumento de la pobreza, de la mortalidad infantil? ¿El regreso de las enfermedades que fueron erradicadas hace mucho tiempo? ¿Que no haya medicinas, luz, agua, transporte? ¿Es que acaso no debemos denunciar y preocuparnos porque nuestros jóvenes y profesionales salen por cientos de miles como pueden del país a donde sea, porque no ven futuro, porque no aguantan más? ¿Es pura moda y show aspirar al buen vivir del pueblo? ¿Qué? Que expresemos nuestras preocupaciones, advertencias, desde una posición revolucionaria, ¿es acaso un delito o una traición? Pregunto, ¿por qué debemos callar ante la destrucción de PDVSA, de las misiones, de las empresas del Estado? ¿Vamos a guardar silencio ante la entrega de la faja petrolífera, del gas, del arco minero? ¿Por qué se deben ignorar las protestas legítimas del pueblo, la marcha campesina, el sector salud? ¿Por qué se debe callar ante el autoritarismo y la permanente violación de nuestra Constitución? Hay una realidad inocultable. El gobierno no tiene más tiempo, ni para seguir ensayando, ni para más de lo mismo. El país no aguanta. Estamos ante la posibilidad cierta de una conmoción política, o de un zarpazo del fascismo, o de una agresión externa. Por ello, necesitamos un gobierno capaz de defender al pueblo, defender a la patria. Usted, presidente, está instigando de manera peligrosa una confrontación con Colombia, pero al mismo tiempo guarda un silencio cómplice mientras la ExxonMobil, una de las transnacionales petroleras más agresivas del mundo, perfora en aguas territoriales del territorio Esequibo en reclamación con Guyana. La ExxonMobil, ante el silencio del gobierno nacional, anuncia que este mismo año producirá 120.000 barriles día de petróleo y que en el año 2024 producirá 750.000 barriles día de petróleo, un petróleo que podría ser venezolano. Se instala el cuarto Congreso del PSUV. Probablemente sea una de las últimas oportunidades que tenga el partido de asumir su responsabilidad histórica de honrar el juramento a Chávez. Yo soy miembro fundador del partido junto al comandante. Fui de su dirección política electo por ustedes los delegados. Fui vicepresidente para el Oriente, el Occidente y los Andes, donde obtuvimos contundentes y extraordinarias victorias para la revolución. Así es que tengo la autoridad para exigir una profunda discusión de las bases del partido sobre la situación actual,
ejercer el pleno derecho a la democracia participativa y protagónica, que es eje central de nuestro ordenamiento político. He pedido un derecho de palabra, se me ha negado insistentemente. He tenido grandes responsabilidades en la conducción del Estado al lado del presidente Chávez. Reivindico todo lo hecho en su gobierno revolucionario. Jamás abdicaré de nuestros principios y motivaciones. Estoy convencido de que si él estuviera entre nosotros, se pronunciaría de manera muy firme contra lo que se hace en su nombre, justamente la destrucción de su legado, la destrucción del país, el sufrimiento de todo su pueblo. Siempre estaremos al lado del pueblo, de los más humildes, de la posibilidad transformadora, revolucionaria. Pase lo que pase, en la situación más adversa hay que insistir en la batalla, la lucha por la suprema felicidad de nuestro pueblo, por la reconstrucción de la patria. Nosotros venceremos. Compañero que está por aquí, creo. ¿Dónde está Rafael? Aquí está el ministro Rafael Ramírez. Vamos a darle un saludo muy especial a Rafael y a toda PDVSA, que ahora sí es del pueblo, a todas sus gerencias, sus trabajadores. Porque, miren, cuando el candidato burgués, Rafael, te hace ese honor, pero él se está descubriendo, porque no se trata de Rafael Ramírez nada más. No, Rafael Ramírez es la cabeza visible, digámoslo así, junto a Chávez, de una estrategia, de un proyecto que nos ha costado hasta el alma, pero que nos ha permitido recuperar la plena soberanía petrolera de Venezuela. Entonces, cuando el candidato burgués dice que le va a devolver a PDVSA su independencia, lo que está diciendo es lo que ellos harían. Bueno, lo que hicieron el 11 de abril y el 12 de abril en aquel efímero gobierno burgués, entregarle petróleos de Venezuela de nuevo a la tecnocracia petrolera y a las transnacionales del imperialismo. Ese es su proyecto. Ahora, ¿con qué recursos creen ustedes que nosotros estamos financiando, por ejemplo, la gran misión Vivienda Venezuela? Con los recursos del petróleo, que ahora no se los coge el imperialismo, ni se los roba la burguesía, sino que son administrados por el gobierno nacional en función de las necesidades del pueblo: alimentación, salud, educación, vivienda, empleo,